Buenos días, una vez más. Bienvenidos, chicos, bienvenidas, familias. Vamos a orar para empezar este tiempo. Bendito Padre Celestial, amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este domingo, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor, porque creemos que esta es tu casa. Señor, porque creemos que tu presencia está en este lugar, Señor, te damos a ti también la bienvenida, Señor. Señor, te pido que tú hables hoy a través de tu palabra, Señor, que me des la sabiduría, Señor, para poder compartir con mis hermanos lo que yo creo que tú pusiste en mi corazón para ellos. Señor, te pido que tú dispongas el corazón y los oídos de mis hermanos para escuchar tu palabra, Señor, y que traigas, Señor, a nuestros corazones el conocimiento de ti, Señor, y el conocimiento de la obra que quieres hacer, Señor, y estás haciendo en las familias de la Roca. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas buenas que nos das. Gracias, Señor, una vez más por estas familias que están aquí hoy, Señor. Gracias, bendito Dios. Disponemos nuestros corazones. Amén. Muy bien. Me gustaría que me acompañaran los que traigan Biblia, los que no aquí en la pantalla se los van a poner a Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 10. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, perdón. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Cuando nosotros llegamos a una situación de crisis, en muchos casos, muchas veces es muy natural que clamemos a Dios en situaciones complicadas, en situaciones de crisis, en situaciones donde ya no podemos más, donde se nos sale de control, donde nosotros ya sale de nuestras manos y nosotros clamamos a Dios. Y ese era lo primero, y así es como empieza el libro de Éxodo. El libro de Éxodo nos cuenta que después de muchos años, donde los hebreos o los hijos de Israel, los hijos de Jacob, llegaron a Egipto, se multiplicaron y en algún punto los hacen esclavos y los empiezan a utilizar para construir pues todo lo que hoy en día aún está en pie. Bueno, eso fue construido por esclavos en su gran mayoría y los empiezan a oprimir, empiezan a oprimir al pueblo y ellos claman a Dios. Y en respuesta a ese clamor a Dios, Dios levanta un hombre que es Moisés para poder ser él quien haga esta obra de liberar al pueblo. De hecho, creo que esta es una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Incluso si tú no eres creyente o los que no son creyentes, pues han escuchado esta historia de Moisés. Hay muchas películas sobre Moisés y los 10 mandamientos, ¿verdad? Creo que la mayoría tenemos por cultura lo de las plagas de Egipto, que Moisés abrió el mar y todas estas
obras que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Y todo empezó en este momento, en este lugar. Moisés es llamado por Dios y Moisés le da un destino y le dice, tú vas a hacer esto, tú te vas a encargar de ser mi voz, de ser quien liberte o ser la herramienta que yo use para libertar a mi pueblo. Más adelante, y ahorita vamos a ir en algunos puntos, vemos que Moisés tenía primero que tratar con algunas cosas. Y bueno, el día de hoy yo quería hablarles un poquito acerca de qué es o cómo es dar primeros pasos. ¿Cómo es que nosotros, cuando nos dicen que tenemos algo que hacer, que tenemos un destino, que tenemos una obra que cumplir, nosotros le decimos llamado? ¿Cómo es esos primeros pasos que nosotros vamos a dar? Porque muchas veces, incluso en nuestro proceso de recuperación, el decir, bueno, son 12 pasos los que tenemos que dar. ¿Cómo es dar esos primeros pasos? ¿Cómo es que nosotros llegamos, los que hemos vivido este proceso y que seguimos viviendo este proceso, a nuestro 12º paso? Porque los que estamos aquí hoy enfrente de ustedes, enfrente de este lugar, pasamos por el mismo lugar y por el mismo proceso que todos los demás. Pasamos y estuvimos en la misma situación de desesperación, en la misma situación donde clamamos a Dios, en la misma situación donde necesitábamos que Dios obrara en nuestra vida. De hecho, nuestro primer paso de AA dice, admitimos que nos volvimos incapaces de controlar, que nos volvimos incapaces de controlar nuestra vida, que la adicción nos superó. Y ese primer paso, dar ese primer paso, requirió mucho, requirió demasiado, porque requiere que nosotros renunciemos a nuestras excusas, renunciemos a que, más bien que abramos los ojos a nuestra realidad y a nuestra necesidad, que dejemos de culpar a las circunstancias, que dejemos de culpar a los demás. Por eso si admitimos que nuestra vida se salió de control. Y dentro de la familia también hay que admitir la situación en la que estamos. Creo que este lugar, esta casa, es uno de los lugares donde la gente llega con las crisis más grandes y más complicadas. O quizá uno de los lugares donde así pasa. Donde ya toda la situación se salió de control, donde ya toda la familia está completa y totalmente en una necesidad. Y quizá alguien de la familia o a veces nosotros como adictos somos quienes clamamos a Dios por ayuda. Y la respuesta de Dios viene, pero primero viene a mostrarnos nuestra realidad. El pueblo de Dios clama a Dios y Dios dice, yo los escuché, lo acabamos de leer. Yo escuché el clamor de mi pueblo. Y elige a Moisés. Y algo que a mí me llama la atención de Moisés es que Moisés tenía en su corazón, antes de ser llamado por Dios, este deseo de hacer las cosas. Este deseo de liberar al pueblo. En una ocasión, un capítulo atrás, Moisés se entera que él no es egipcio, que es judío, y ve cómo están maltratando a un hombre judío, un esclavo, y Moisés trata de defenderlo, y en su afán de defenderlo, Moisés mata a un egipcio, y por ese crimen Moisés tiene que huir al desierto. En el desierto estuvo 40 años hasta que sucede esta historia, este pasaje que acabamos de leer. Pero esta intención de Moisés de defender al pueblo era parte del llamado que Moisés tenía en su corazón. Era parte de lo que Moisés sabía que tenía que hacer. Sin embargo, Moisés tenía que vivir un proceso y Moisés tenía que ser preparado y Moisés tenía que estar listo para poder avanzar y llegar hasta esa obra, la culminación de esa obra. Pero el primer paso que nosotros tenemos que tomar siempre es reconocer dónde estamos parados. La charla que prosigue de Moisés con Dios es Moisés siendo sincero delante de Dios, pero Dios quitándole las excusas a Moisés.
Moisés empieza y no lo vamos a leer porque es un poquito extenso. Primero le pregunta, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú quieras obrar a través de mí? Y Dios le dice, es que no vas a ser tú, voy a ser yo a través de ti. Y luego Moisés le dice, bueno, ¿y quién eres tú? O sea, cuando les diga que me mandó, ¿quién me mandó, no? Dios le dice, tú solamente diles que te mandó, yo soy. Nada más, esa va a ser tu respuesta ante las. Y luego, pero yo no tengo nada, ¿no? Dios le dice, ¿qué tienes? Una vara, porque él era pastor. ¿No? Pues con esa vara vas a hacer mis obras. Y luego Moisés le dice, pero yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y ahí sí Dios le dio ayuda. Dice, bueno, que tu hermano Aarón hable por ti, te ayude a hablar. Pero Moisés tuvo que darse cuenta de todas estas carencias, de todas estas cosas que a él le faltaban para poder lograr lo que Dios le estaba mandando a hacer. Y yo siento sinceridad de parte de Moisés. Cuando alguien te dice, tú vas a lograr esto, de repente tú dices, ¿y si será? ¿Sí se podrá? Cuando hablamos de nuestro proceso de recuperación y nos dicen, tú vas a poder incluso llegar a tu 12º paso, que ya es ayudar a otros. Muchas veces, pero sí se puede, o sea, sí podré llegar hasta allá, porque es un proceso difícil, es un proceso que requiere demasiado. Es más, este primer paso del que les estoy hablando requiere una confrontación y un choque con nosotros mismos y nuestra realidad impresionante, que muchos por eso no lo dan. Muchos por eso no son capaces de dar ni siquiera ese primer paso y están aquí 3, 4, 5, 6 meses y nunca terminan de reconocer que perdieron el control o que perdimos el control y que necesitamos de Dios, porque el segundo paso es la fe. Y la fe que nosotros hablamos y nosotros nunca les hemos vendido, que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, o que va a ser fácil, o que la vida no nos va a presentar retos. Al contrario, nosotros sabemos los desafíos que vienen. Sabemos que no importa cuántos años pasen nosotros mismos, que quizá llevamos muchos años sin consumir, estamos a la misma distancia de recaer que ellos, que nos tenemos que cuidar igual, que tenemos que seguir nuestro proceso y que seguimos en este camino. Pero el segundo paso, el paso de la fe, que es, llegamos a creer que Dios, bueno, el paso dice un poder superior a nosotros mismos, Dios puede regresarnos a nuestro sano juicio, puede devolvernos. Moisés tuvo que creer y tuvo que actuar. Ahora, nuestra fe va más allá de creer, va más allá de simplemente decir, sí, yo creo. Porque si yo les preguntara, la gran mayoría me diría, es que sí, sí creo. Sí creo que mi familiar puede estar mejor, por algo lo trajeron a este lugar. Sí creo que Dios puede hacer una obra, sí creo que Dios puede hacer un milagro. Sí creo que Dios puede hacer eso de lo que me están hablando, de lo que los pastores me hablan. Pero esta fe que nosotros siempre les hemos predicado es una fe activa, es una fe que requiere acción. De hecho, el libro de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Moisés, para liberar al pueblo, tuvo que regresar a Egipto, tuvo que confrontar su pasado, tuvo que darse cuenta que, bueno, pues él había matado a una persona, tuvo que superar ese pasado y tuvo que encontrarse cara a cara con a quien él consideraba su hermano, que era el faraón. Y no fue fácil. Y no llegó y el faraón dijo, ah, sí, Moisés, ¿cómo no? Váyanse. No, el faraón se puso necio. Tuvieron que pasar 10 plagas para que por fin el faraón dijera, bueno, ya váyanse. Y aún después de esas 10 plagas, los deja ir e inmediatamente después manda a su ejército por ellos. Entonces, estamos hablando de un proceso que es largo, que es complicado, pero es un proceso que se empieza con los primeros pasos.
Y en la vida todo lo vamos a empezar con esos primeros pasos. Creyendo, teniendo fe de que vamos a alcanzar eso por lo cual estamos dando esos pasos. Cuando una persona empieza una carrera universitaria, pues va a sus primeras clases. Y yo quiero creer, aunque algunos iban por obligación de los papás, porque pues o estudian o trabajan y no quieren trabajar todavía, o porque realmente escogieron la carrera porque les gustó, lo que sea. Llegas a la universidad, no sabes nada, ¿no? de la carrera, ¿no? Traes un tronco común, quizá llevas un poquito de conocimiento de tu área, pero no sabes nada. Pero yo creo que la gran mayoría de los que empiezan tienen la intención de terminar la carrera y en algún momento dedicarse a eso y tener un ingreso de eso que, por lo cual están estudiando. Y eso es un tipo de fe. Yo espero lograr esto, yo espero llegar hasta allá y tengo que dar los pasos necesarios de fe para llegar, para alcanzarlo. Tengo que cada día disciplinarme, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que hacer tareas, me tengo que preparar en el ejemplo que les estoy poniendo, para poder alcanzar eso, para poder llegar a tener las habilidades y los conocimientos suficientes para en algún momento quizá vivir de eso. Entonces, nuestro primer paso entonces va a ser reconocer nuestra situación, reconocer nuestra necesidad, reconocer que necesitamos movernos, necesitamos estar seguros, bueno, más bien, necesitamos, no podemos seguir en la misma situación. El segundo paso es creer que Dios puede lograrlo a través de nosotros, bueno, en nosotros, perdón, en Moisés fue a través de él, y empezar a caminar, empezar a avanzar. Y nuestro proceso aquí es largo, es de 6 meses, pero los chicos saben que ese no es el fin del proceso. Es un proceso que dura ¿cuánto tiempo, muchachos? Toda la vida. Toda la vida. Los que estamos aquí, los pastores que están aquí, toda la vida vamos a seguir dentro del proceso. Estamos en nuestro 12º paso. Pero ¿qué creen? Que una parte de estos procesos que poco se habla o que no se menciona tanto es que en el proceso nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a caer, vamos a cometer errores y vamos a tener que levantarnos y aprender a levantarnos también. Un precio que se tiene que pagar siempre que se intenta algo nuevo es el precio de ser un novato, de no saber lo que estamos haciendo. Y ese precio a veces es uno de los más difíciles de pagar. Esa es una de las cosas más difíciles de reconocer. No sé, pero el poder decir me equivoqué, así, a secas, es una de las cosas más complicadas que como seres humanos a veces tenemos que hacer. Porque la naturaleza humana, y esto pues se cuenta desde el Génesis, es buscar a quién echarle la culpa, ¿no? Eva consume el fruto, le comparte a Adán, Adán consume el fruto, Dios los confronta y dice, Adán, ¿qué hiciste? Yo no, la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, no es mi culpa, culpa de la mujer y culpa tuya, porque tú me la diste, ¿no? Y va con Eva, y Eva, ¿qué hiciste? Yo no, la serpiente. Y va con la serpiente, y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa, ¿verdad? Pero así somos como seres humanos, siempre tendemos a culpar a los demás. Y yo lo he visto, yo lo he escuchado muchas veces en este lugar. Hace algunos años, para un festival de la mamá, grabamos testimonios de mamás. Algunas mamás nos compartieron su testimonio de cómo ha sido tener un hijo con un problema de adicción. Y muchas mamás dicen, es que cuando se empezó a juntar con malas compañías, es que por culpa de los amigos,
Es que cuando se juntó con esa pareja, ahí fue donde mi hijo se echó a perder, excusando siempre al hijo. Y es muy natural en el adicto buscar siempre quién resultó el culpable, ¿no? Es que es culpa de mi papá porque me abandonó. Es que es culpa de que mi mamá trabajaba todo el día y yo estuve solito. Es que me invitaron y pues... Y siempre andamos buscando a quién culpar. Y esa es una de las mayores barreras y de los mayores impedimentos que nos permiten avanzar en la vida. Porque si nosotros pensamos que es culpa del otro, pensamos que yo no tengo que cambiar nada. Yo soy una víctima de las circunstancias, porque eso es una mentalidad de víctima, culpar a los demás. Cuando realmente en el proceso y en los procesos de la vida te vas a equivocar muchas veces, vas a fallar muchas veces. Y requiere tener la humildad para reconocerlo y decir, ok, fallé, fracasé, pero me puedo levantar, pero puedo ir hacia lo que sigue. No me quedo tirado, me levanto. Yo algo que he aprendido en la vida es que el fracaso es para los que intentan las cosas. La única manera que tú tienes garantizada para no fracasar en esta vida es no hacer nada. Pero si tú intentas algo, inevitablemente vas a fallar y en muchas ocasiones vas a fracasar. En el año 2013 o 2014 aproximadamente, nosotros tratamos de abrir este lugar por primera vez. Y estuvimos como unos 3 meses trabajando. Y se cerró el lugar. No se pudo. No se pudo lograr en ese momento eso. Habíamos empezado con el terreno que después nos donaron, en ese tiempo lo habían prestado para el centro de rehabilitación, que es esta parte, la franja de aquel lado. Durante un tiempo, el pastor y yo también me tocó trabajar aquí junto con otros hermanos. El terreno estaba bardeado, nada más. Tenía un cuartitito por allá por la esquina, un baño, en un cuartito con techo de lámina, un cuartitito. Y eso era todo lo que había. Y se construyó lo que hoy es o fue el dormitorio, los dormitorios que ahorita ya no se están utilizando. Y se abrió, ¿no? Bueno, y un cuartito donde hoy es la bodega, era el cuarto con el que se quedaban los pastores. Y a pesar de que teníamos la intención, a pesar de que el pastor Alejo tenía el llamado, fracasamos en ese primer intento. Y tuvimos que aprender, y tuvimos que tomar ese fracaso y aprender de él. Y no perdimos la fe de que Dios iba a hacer la obra. Y hoy, bueno, ya llevamos, este sería nuestro 9º año trabajando. En mayo cumplimos 9 años trabajando aquí. Pero si nosotros nos quedábamos en el fracaso, en el pues es que nadie nos apoyó, es que no hubo quien nos echara la mano, es que todo el trabajo lo tenía que hacer el pastor Alejo solo, no se hubiera vuelto a intentar y este lugar hoy en día no existiría y estaríamos todos en otro lugar y haciendo otras cosas. Si Moisés se hubiera quedado con su fracaso, no hubiera nunca libertado al pueblo, Dios hubiera levantado a otra persona. Pero Moisés hoy día y en la Biblia es uno de los personajes más importantes. Y la Biblia no repara en mostrarnos los fallos y las caídas de los hombres de Dios que hicieron grandes maravillas. Los discípulos de Jesús, la primera vez que trataron con un endemoniado, no pudieron. Los manda Jesús y de repente van a Jesús y no sale el demonio. Jesús los regaña, bueno, les llama a los hombres de poca fe. Va y Jesús tiene que hacerlo por ellos. Pero nos muestra, porque después cuando Jesús muere, resucita y se va, los discípulos empiezan el ministerio y ahora ellos hacían sanidades, ellos hacían milagros, ellos echaban fuera a los demonios ya sin Jesús, pero ellos también fallaron y fracasaron.
Entonces, el fracaso es parte de nuestro proceso, la caída, las equivocaciones son parte de nuestro proceso, pero tenemos que tener la humildad para decir, me equivoqué, y el valor para cambiarlas, para tomar los pasos necesarios, para volverlo a intentar, ahora con la experiencia previa que ya traigo. Parte muy importante de estos procesos que nosotros vivimos es que Dios no nos mandó a hacer las cosas solos. Primero, pues vamos a ir de la mano de Dios y todo nuestro proceso va de la mano de Dios. Nosotros aquí les hemos hablado de los 12 pasos. Llega un punto en que nosotros tenemos que hacer conciencia, lo que se llama el inventario moral. Donde yo tengo que reconocer todo aquello que requiere de que yo pida perdón, de que yo perdone, que yo vaya con la persona y restaure, ¿verdad? En la medida de lo posible, dice por ahí el 9º paso. Y todo ese proceso siempre vamos acompañados por Dios. Cuando yo necesito hacer mi inventario moral, la Biblia dice, hay una oración en un salmo donde el salmista dice, examíname y muéstrame lo que yo tengo que cambiar, lo estoy parafraseando. Cuando nosotros necesitamos perdonar y en nuestras fuerzas queremos venganza, Jesús nos recuerda, tú también fuiste perdonado. Recordemos el Padre Nuestro, ¿no? Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después Jesús del Padre Nuestro en Mateo 6 complementa, porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y es Dios diciendo, yo los puedo perdonar a ambos, pero tenemos que dar ese paso de perdón. Y también en todo proceso Dios nos permite ser acompañados. Nuestros primeros pasos comúnmente vamos acompañados de personas. Cuando tú intentas algo nuevo, quieres aprender algo, necesitas una persona que tenga un poquito más de conocimiento, un poquito más de experiencia que tú, para que te pueda enseñar. Requieres un maestro, requieres alguien que sepa, requieres incluso, no sé, un video de YouTube, alguien que sabe cómo se hace y pues ya tú lo ves, ¿no? A lo mejor parece autodidacta, pero aún necesitas una persona, necesitas un libro, necesitas un manual, pero necesitas a alguien que te acompañe en el proceso. No es por capricho de nosotros la estructura que nosotros tenemos aquí en el centro de rehabilitación. Es lo que los chicos necesitan. Recuerden, cuando ustedes llamaron a pedir informes o mandaron mensajes, nosotros dijimos, trabajamos en 3 áreas, ¿no? El área física, tenemos un médico, los chicos se les hacen estudios de laboratorio, los chicos están atendidos en el área física. El área psicológica, tenemos 3 psicólogos que se dedican a estar con los chicos, a darles su terapia individual, su terapia grupal y su terapia familiar. Y el área espiritual, y como fue el pastor Alejo, hay varios pastores aquí, que estamos para darles ese acompañamiento, que ya vivimos y que ya tenemos una experiencia que nos permite poderles dar consejo, que nos permite poderles mostrar un poquito del camino que nosotros recorrimos para que quizá ustedes, familias, ustedes, chicos, puedan caminar ese camino y les sea un poquito más fácil de lo que nos fue a nosotros. No que sea fácil, sino quizá pues por lo menos ya conocemos el camino. Cuando tú vas a un lugar nuevo, hoy en día pues ya tenemos el GPS, pero el GPS a veces también se pierde. Lo mejor que podríamos hacer es tener una persona local que nos diga cómo movernos, dónde movernos y demás. Hace no mucho tiempo, bueno, sí, fue hace tiempo, sí, ya tiene un par de años. Yo estuve en Oaxaca,
en mi instituto bíblico y cada fin de semana yo viajaba a Puerto Escondido a hacer misiones en una iglesia. Lunes a viernes estaba en el instituto, fines de semana estaba en Puerto Escondido, Oaxaca. Y pues yo aprendí a moverme en Puerto Escondido porque en un principio no llevaba carro. Bueno, hubo un tiempo donde no llevé carro. Entonces yo aprendí las rutas de transporte, yo aprendí algunas calles principales de los lugares a los que tenía que ir, la iglesia, el Chedraui para comprar mis cosas y demás. Y algún tiempo después, como un año después de que yo me regreso para acá, volví a ir y fui en vuelo, fui a pasar unos días para allá, a ver unos amigos y estar unos días descansando. Y cuando yo llego al aeropuerto, siempre hay taxis afuera del aeropuerto. Y oiga, ¿dónde va? No, Y yo le pregunto a un taxi, oiga, ¿cuánto me cobra aquí a dónde iba, no? No, pues 200 pesos, algo así. Dije, no, es un tramo corto el que. Y yo dije, ok, gracias. Esperé la Urban me cobró 10 pesos y me llevó al mismo lugar. ¿Qué pasa? Yo ya sabía, yo ya conocía cómo moverme dentro de Puerto Escondido, porque estuve durante un tiempo yendo ahí. Eso es lo que nosotros hacemos en este acompañamiento. Ya conocemos el camino, porque ya lo vivimos, ya lo transitamos. Los pastores tienen mucha experiencia. Los pastores han recorrido, ya hemos visto muchos casos, hemos atendido cientos de personas en este lugar. Hemos visto cientos de familias en este lugar. Entonces nosotros para eso estamos, para darles ese acompañamiento, para ayudarlos en su proceso. Pero para esto también otra cosa muy difícil que es pedir ayuda, acercarse y decir necesitamos, porque no podemos solos. Dice por ahí el libro de Proverbios en su capítulo 17, habla de la amistad. Y lo voy a parafrasear un poquito, ¿no? Pero dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y empieza a dar ciertos ejemplos y de repente dice, porque son dos mejor que uno, porque si uno se cae, pues hay otro que le tiende una mano y le ayude a levantarse. Y da ahí varios ejemplos el libro de Proverbios en este capítulo. Y quizás dices, bueno, es que pues yo no creo que tú llegues a ser mi amigo, no, pero te puedo ayudar en este proceso, aconsejar, guiar. Para eso estamos. Para eso estamos aquí, para eso Dios nos puso aquí. No somos perfectos, pero incluso yo no voy a negarte mis errores, pero también cómo he logrado salir de muchas cosas y muchas situaciones. Entonces, sí es real que tenemos que pagar el precio de equivocarnos, pero es mejor tener alguien que nos acompañe y nos ayude y nos aliente, alguien que nos escuche, alguien que sepa darnos un buen consejo. Si ustedes, híjole, bueno, ya ni modo. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dicen, mi matrimonio está mal. Bueno, pregúntenle al pastor Alejo, al pastor David y al pastor Pierre si han tenido matrimonios perfectos. Y si ellos no saben lo que es que Dios restaure un matrimonio. Pregúntenles a ellos para no quemarlos más yo. ¿No? ¿Será que les pueden brindar ayuda? Pregúntenme a mí si es difícil la relación con tus papás. Y yo te puedo decir que es un proceso bien difícil, pero que se puede y que Dios puede restaurar la relación de los padres y los hijos, como Jesús lo prometió y como la Biblia lo promete. Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pregúntenle al pastor Gil y a la pastora Gaby si no hay a veces que esperar por la promesa de Dios. Pregúntenles a ellos, nomás cuando sentimos que no alcanzamos lo que Dios nos prometió. Y todos te podemos hablar de nuestros errores y de nuestras recaídas. Pregúntenle al hermano Emilio, que hoy está al frente de los muchachos.
¿Cuántas veces ha tenido que buscar al Señor? ¿Cuántas veces yo me he querido ir y ya he querido dejar este lugar y ya no quiero estar aquí? Y he tenido que reconocer ante el Señor y arrepentirme delante del Señor, porque aún es tiempo de que yo esté aquí. No somos perfectos, pero sí tenemos quizá un poquito más de experiencia que los demás y podemos ayudarles y para eso estamos. Pero nosotros no podemos ayudar a quien no tiene el corazón de decir, necesito ayuda. A quien no reconoce, quien no da ni siquiera ese primer paso y dice, mi familia necesita ayuda. Necesitamos que nos ayuden. Y quien no esté dispuesto a tener estos caídas y tumbos y tantas cosas, porque repito, no somos perfectos, o al menos yo no soy perfecto. Y me voy a equivocar y me voy a seguir equivocando en muchas cosas, pero he aprendido que no pasa nada, que me puedo levantar. Me les voy a contar, ya para finalizar, algo que yo estaba reflexionando hace no muchos días, creo que justamente por esta prédica. Y es que en mi vida Dios me ha permitido muchas veces estar enfrente de las personas, muchas veces. Yo creo que de alguna manera para nuestro llamado hay una evidencia que se manifiesta en nuestra vida. Y yo creo que la evidencia de que yo estoy llamado a estar enfrente de las personas la tuve desde que era un niño. Y cuando yo era un niño, muy niño, estamos hablando que yo tenía 7, 8 años, hace ya bastantes ayeres, por cosas de la vida, realmente porque no cobraban, ¿no? Me metieron a clases de danza folclórica. Resulta que no había muchos niños en las clases de danza y la estrategia de este lugar donde daban las clases fue, pues no les cobres a los niños para que vengan, para que se animen a venir, ¿no? No sé cómo mi familia se enteró y me dijo, vas a clases de danza, voy a clases de danza. Y más bien, en mi primera presentación como parte de este grupo de danza, fue horrible. Yo no tenía que hacer mucho, no tenía que hacer mucho. De hecho, fueron como 30 segundos los que yo tenía que pasar y hacer algo. Ahorita les cuento. Pero primero, para empezar, era una tarima en un parque. Yo me acuerdo muy bien de esto, porque yo me trato de subir por atrás de la tarima y me caí. Y todo el mundo me vio, obviamente, porque pues estas tarimas, pues se ve lo que hay atrás, ¿no? Y me caí, ching, ¿no? Ya se cayó el niño, pues me levanté, me subí, ¿no? Lo que tenía que hacer era cargar una cruz de madera, ni me acuerdo realmente de dónde era este baile, hacer como un pequeño balseo así, di 30 segundos, dar 2 vueltas para un lado, 2 vueltas de regreso, y esa fue toda la presentación, mi primera presentación. Bueno, después de que me caí, subo y lo hago, y bajando me regañan, pues es que tenías que levantar la cruz, casi descalabras a este cuate, porque pues la altura de un niño, ¿no? Dando vueltas con la cruz, que no la levanto, pues casi descalabra al compañero, ¿no? Chin, ¿no? Bueno, pues ya me regañaron después de esa primera presentación. Y luego fueron unos tíos a ver esta presentación y pues muy maduros mis tíos, ¿verdad? Hablaron conmigo, y no, no es cierto, se rieron de mí, se burlaron de mí, ah, no manches, pasaste con tu cruz, ah, no manches, te caíste, ¿no? Bien maduros mis tíos, ¿no? El chiste es que mi primera presentación fue horrible, ¿no? Fue un desastre total la primera vez que yo me paré o hice algo enfrente de las personas. Y para muchos, de hecho, muchos, este tipo de choques y de experiencias los llevan a tener traumas y a no volverse a parar enfrente de la gente. Pero en mi caso no, en mi caso yo seguí en mis clases de danza, seguí ensayando, seguí aprendiendo y empecé a tener otras presentaciones en teatros, en mi escuela, porque no sé cómo se enteraron en mi escuela y me invitaban a participar. Tuve muchas presentaciones donde me equivoqué igual, pero pues ya nunca me volví a caer, ¿verdad? Cuando llego a la preparatoria empiezo a tomar clases de canto y guitarra y me invitan a formar parte de la estudiantina de la universidad.
Y con la estudiantina prácticamente recorrí todo el estado de Hidalgo presentándome, tocando. En alguna ocasión invitaron a la estudiantina a un encendido de luces en Plaza Juárez, y la Plaza Juárez llena de gente, y yo tocando con la estudiantina ahí. Y televisaron también esa, en Radio Televisión de Hidalgo, pasaron esa presentación. Llego a Cristo y me invitan a participar en el grupo de alabanza. Aprendo y empiezo a predicar, y las primeras prédicas que di fueron horribles y me equivoqué y debí decir varias herejías. Pero poco a poco Dios me ha permitido seguir compartiendo con las personas. Acabo la universidad y Dios me permite dar clases en la universidad. Y he hecho esto muchas veces y he estado, yo me atrevo a decir, cientos de veces enfrente de las personas, ya sea cantando, ya sea bailando, ya sea hablando, ya sea dando clases, ya sea exponiendo proyectos ante el rector de la universidad, haciendo un montón de cosas. Hoy estoy aquí frente a ustedes, hablando. Y todo lo que yo he pasado y todas las presentaciones, todo, empezaron conmigo cayéndome del escenario. Conmigo ni siquiera me pude subir al escenario. Conmigo a punto de descalabrar a un compañero de danza con una cruz de madera. Pero Dios no permitió que yo me quedara en el fracaso, en el ridículo, en el que se burlaron de mí, en el que mucha gente, y yo creo más de uno, se ha de haber reído cuando me caí. Sino que Dios tenía un llamado y un propósito para mí en esta área de estar y de enseñar y de pararme enfrente de las personas. Dice el libro de Job que leímos este mes en el plan de lectura que yo sigo, aunque tu primer estado, aunque tu inicio haya sido pequeño, Dios te va a llevar a un lugar más grande, tu posterior estado va a ser más grande. Y aunque en un principio esos primeros pasos sean difíciles, sean duros, nos lleven mucho trabajo, nos cueste tanto ser humildes y reconocer nuestra necesidad, nos cueste tanto reconocer que necesitamos de Dios, el Señor, si nosotros empezamos a caminar en fe, nos va a llevar y nos va a sorprender y nos va a llevar lejos, nos va a llevar a lugares donde nunca nos pudiéramos imaginar, nos va a llevar a la restauración de nuestra familia. Y eso no significa que nuestra familia ya no vaya a haber problemas, sino que ahora Dios va a estar en medio trayendo unión y amor en nuestra familia. Nos va a llevar a que nosotros podamos ser humildes de corazón, porque eso es la enseñanza del fracaso y de los errores que cometemos. Nos hace humildes, nos hace ver que no somos perfectos, pero al mismo tiempo que podemos aprender y podemos crecer. Que vamos a seguirnos equivocando seguramente, porque eso es la naturaleza de la vida, pero mientras nos estamos equivocando significa que estamos avanzando, que lo estamos intentando. Y Dios no nos suelta de la mano. Dios no nos suelta de la mano. Dios estuvo en cada paso con Moisés. Dios estuvo con Moisés. Y una de las partes que a mí más me impresionan de la vida de Moisés es cuando están en un tiempo de crisis tremendo, porque están huyendo. Por fin el faraón los deja salir. Esto está en Éxodo capítulo 12. Están huyendo y de repente se encuentran con el mar de frente, y entonces el mar está enfrente, el ejército del faraón viene atrás con toda la intención de matarlos, y Moisés dice: cálmense, Dios va a pelear por nosotros. Y Dios le contesta: ¿y por qué clamas a mí? Entonces, pues es que estamos en crisis, Señor, o sea, me están persiguiendo, está el mar enfrente, pues ¿cómo no te voy a clamar? Y Dios dice: tú dile al pueblo que empiecen a marchar. Extiende tu mano con la vara que ya tenías y que empiecen a marchar. Y conforme el pueblo empezó a marchar, fue que el mar se abrió. No se abrió el mar y el pueblo empezó a avanzar. El pueblo empezó a avanzar, porque eso dice la Biblia: dile al pueblo que marche, que avance hacia el mar. Y entonces fue que el mar se abrió. Cuando dieron los pasos de fe y cuando creyeron la promesa de Dios de que los iba a hacer libres, fue cuando Dios obró sus milagros. Hace 15 días que mi hermana predicó, les dijo:
Las promesas de Dios muchas veces vienen acompañadas de un mandamiento de Dios. Y así fue. Dios les daba una orden, les daba una indicación, sin más, y la bendición venía cuando obedecían. La bendición venía cuando avanzaban. A Abraham Dios le dijo, deja tu casa, deja tus parientes, y ve y sal hacia donde yo te voy a llevar. A Moisés le dijo, tú vas a libertar a mi pueblo. A otros tantos, a pesar de sus inseguridades, a Gedeón le dijo, tú vas a pelear por mí. Y Gedeón, pero yo, Señor, soy pequeño, mi familia es pobre, que no lo era, pero bueno, así le dijo. Yo soy de la familia más pequeña y mi familia es la más pobre, ¿y cómo yo voy a hacerlo? Y Gedeón fue uno de los libertadores del pueblo. A Sara, una mujer ya grande de edad, le dijo, vas a tener un hijo. Y Sara dijo, Señor, yo ya no puedo, ya a mi edad ya es imposible tener hijos. Y terminó teniendo un hijo, y en el libro de Hebreos dice que Sara fue capaz de dar a luz porque creyó que fiel era el que se lo había prometido. Cosas que nadie cree, cosas por las que nadie apostaría, créanme, nadie apostaría por nosotros. Nadie apostaría por mí para que un día yo estuviera compartiendo la palabra de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque era el borracho, porque era el que se drogaba, porque era el irresponsable, porque era el que no le importaba nada, que ya se quería morir. Nadie apostaría por mí. Y el Señor me tuvo paciencia, yo tuve que aprender a caminar en fe. Y ya no les cuento más de lo que el Señor ha hecho, porque va a parecer que estoy presumiendo, y no. Estoy presumiendo al Señor y la obra que Él hizo, porque yo por mí hoy estaría muerto. Yo me hubiera suicidado hace muchos años. Pero ha sido el Señor fortaleciéndome cada día. Y ha sido el Señor el que nos ha permitido y el que nos ha levantado. Pero todo empezó con esos primeros pasos. Todo empezó cuando creímos la promesa y empezamos a avanzar sin nada en las manos, sin un peso en los bolsillos, dejando todo atrás, dice el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, nos dirigimos y corremos hacia la meta, al supremo llamamiento. Pero todo vino de esos primeros pasos que hoy te invito a dar, de ese reconocer mi necesidad de Dios, de reconocer que mi familia necesita al Señor, de reconocer y de clamar a Él, porque no es en nuestras fuerzas. Nosotros, una hermana nos decía, nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Nosotros damos nuestros pequeños pasitos y el Señor hace el resto. Pero es necesario y Él respeta si nosotros decidimos no hacerlo, pero pues yo como un consejo les diría que vale la pena seguir al Señor. Vale la pena. No es fácil, no, nos va a llevar a muchas pruebas. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero si somos humildes y seguimos avanzando, el Señor va a hacer grandes maravillas. Vamos a ver su obra, vamos a ver a nuestro familiar, vamos a ver chicos que van a pasar tiempos de abstinencia, de libertad, como nunca antes. Van a ver familia, la restauración en amor que Dios puede hacer, que cuando hay un problema ya no va a ser lo mismo. Vamos a tener al Señor y vamos a tener ese amor que nos va a unir a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades que van a venir en la vida. A nosotros aquí nos han tocado muchas cosas. Y muchas cosas que más de una vez nos han hecho pensar en renunciar. Ya cerramos el lugar o se lo vendemos a otra persona y ya podemos hacer de nuestra vida otra cosa. Pero por la gracia de Dios ha sido que el año pasado vimos el milagro de que se pudo construir y ya se está usando el edificio. Empezamos sin un peso en la bolsa y hoy está la obra de Dios ahí. Se está ahora trabajando acá atrás en un nuevo espacio, se está acondicionando. Y lo mismo. ¿Cómo va a ser? ¿Quién sabe? Pero vamos a avanzar en fe. El pastor Alejo nos enseñó un principio de fe. Dice, si tenemos un bulto de cemento, con ese bulto de cemento vamos a trabajar. Es el don de fe que Dios puso en su corazón.
creyendo que Dios va a añadir lo siguiente. Y así ha sido. Ese don de fe que Dios puso en el corazón del pastor Alejo es lo que ayudó a levantar este lugar cuando quizá nadie pensaría que La Roca llegaría a ser lo que es hoy hace 10 años más que fracasamos y que se cerró. O hace 8 años, cuando empezamos, 9 ya casi, cuando empezamos. Y era un cuartito con techo ni de lámina, como de fibra de vidrio, con una ventana tapada con una tabla, y el dormitorio de los chicos, y eso era todo con lo que contaba este lugar. Y el Señor ha sido fiel hasta hoy, no nos ha dejado. Y ha sido gracias a Él, pero también a la fe del pastor que ha caminado y que ha añadido Dios el equipo de trabajo y que ha añadido Dios los recursos para hoy poder pagar los sueldos, los recursos para hoy poder mantener este lugar. Y esa es, familia, lo que nosotros les predicamos. Algo que se ve, algo que tenemos evidencia, que podemos ver. Que en nuestra vida somos testigos fieles de aquel que nos libertó, de aquel que nos ha permitido permanecer sin consumo por muchos años o por poquitos, y que cada día nos ayuda a ganar la batalla. Entonces, familias, vamos a orar y determina en tu corazón creerle a Dios y determina en tu corazón empezar a dar estos pasos de fe. Señor Jesús, gracias porque has puesto fe en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el que tú puedes hacer una obra, mi Dios, en las familias, en los chicos, en mi familia y en mi vida, Señor, tú estás haciendo una obra y te pido, Señor, que las familias de La Roca también vean esa obra, Señor, en sus vidas. Señor, que ellos puedan ver, Señor, que tú tienes un propósito, un destino, un llamado para ellos, mi Dios. Que tu intención y lo que está en tu corazón es la restauración de las familias, Señor. Que vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, mi Dios. Señor, que en medio de nuestros fracasos, Padre, que en medio de las cosas, Señor, que quizá nosotros y las caídas que podamos tener, Señor, tú nos ayudes a ser humildes y a reconocer, Señor. Y que esas caídas y esos fracasos nos lleven a aprender, Señor, para en un futuro tener esta experiencia, incluso poder compartir esta experiencia con otros, Señor. Señor, que aprendamos a vivir cada día tomados de tu mano. Cada día, Señor, acompañados también de las personas que nos rodean y que Dios está poniendo y que tú estás poniendo, Señor, para que nos acompañen, nos guíen, nos ministren, Señor. Señor, ayúdanos a tener la fe que tuvo Moisés para ir y hablar con el faraón, la fe que tuvo Abraham para salir de su pueblo. La fe, Señor, que vimos en tus discípulos cuando tú te fuiste y predicaron por todo el mundo conocido. Ayúdanos a tener la fe, Señor, de ver que tú puedes restaurar, Señor, las familias, que tú puedes restaurar las vidas, así como ya has hecho muchas veces la obra aquí en La Roca, en las familias. Podamos seguir viéndolo, Señor. Señor, que en este lugar cada vez, Señor, se den más testimonios de la obra que tú estás haciendo en las familias de La Roca, Señor. Que en otros lugares se escuche el testimonio, Señor, de tu obra, Señor, en las familias. Señor, que quizá nadie apostaría por La Roca, nadie apostaría por los chicos de aquí, nadie apostaría por nosotros como equipo de liderazgo, Señor. Pero tú sí crees en nosotros y tú nos has ayudado hasta hoy, nos has sostenido hasta hoy, nos has sustentado hasta el día de hoy, mi Dios. Ayuda a las familias, Señor. Ayúdalos, Señor, a avanzar, a dar los pasos necesarios, a perdonar lo que tengan que perdonar y a pedir perdón por lo que tengan que pedir perdón, Señor. Que cada problema que surja sea una oportunidad para conocerse mejor y para que se puedan volver a unir en amor, Señor.
Señor, que este año, que todavía siento que vamos empezando, podamos ver tu gloria, Señor. Podamos ver tu obra, Señor, y que se testifique de ti, Señor, y que se testifique que tú eres grande y maravilloso cuando la gente vea la transformación de nuestras vidas, la transformación de las familias de la Roca, Señor. Gracias, Señor, por esta casa que has levantado, Señor, para que tu nombre sea predicado, para que tu palabra sea extendida, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, a pesar del miedo, a pesar de las dudas, a pesar de que incluso nosotros mismos no creamos que se puede lograr. Ayúdanos a caminar, Señor. Y Señor, ayúdanos a ser agradecidos por cada día que pasa y tú nos das fortaleza para seguir adelante, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, de lo que tenemos y también de lo que nos falta y aún podemos luchar por eso. Ayúdanos a tener gratitud en nuestro corazón por el solo hecho de estar vivo y poder tener un día en esperanza y en fe para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu familia, por la familia de la Roca, las familias de la Roca. Gracias por la obra perfecta y hermosa y gracias por poner fe en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.